Hoy en día conectarse al mundo es facilísimo, ¿no? Un clic y ya está. Pero ¿alguien se ha puesto a pensar cómo fue posible ese primer clic? Pues todo empezó con un desafío que parecía, imposible, y con un traductor súper ingenioso que logró unir dos mundos que no hablaban el mismo idioma. Vamos a meternos en la historia del módem, ese aparato que básicamente hackeó la red telefónica para que las computadoras pudieran hablar entre sí por primerísima vez. Y aquí es donde se pone bueno el acertijo. Por un lado tenemos a las computadoras, que solo entienden el lenguaje de unos y ceros, el mundo digital. Y por el otro, la red de teléfonos de toda la vida, diseñada para las ondas de la voz humana, o sea, un mundo totalmente analógico. Suenan como polos opuestos, ¿verdad? Bueno, resolver ese rompecabezas fue el primer gran paso hacia el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Y es que el desafío era gigante. No era tan simple como decir, bueno, conecto este cable aquí y listo. No. Se trataba de un verdadero choque de universos tecnológicos. Había que encontrar la forma de reconciliar dos maneras de comunicarse que en principio no tenían absolutamente nada en común. Para que quede más claro, pensemos en la diferencia entre un interruptor de luz y la perilla de volumen de una radio. Las computadoras hablan con interruptores, prendido o apagado, 1 o 0. Un lenguaje súper preciso, súper discreto. La red telefónica, en cambio, es como la perilla del volumen, una onda continua que sube y baja pensada para todos los matices de la voz. Eran literalmente dos idiomas distintos y no existía un diccionario para traducirlos. Así que el problema era más que evidente. Conectar una computadora directo a la línea de teléfono era como querer enchufar la tostadora en la tubería del agua. Simplemente no iba a funcionar. Hacía falta un traductor, un intermediario que pudiera moverse entre estos dos mundos y entenderlos a ambos en tiempo real. Y ese intérprete, el héroe silencioso de nuestra historia de conexión, es el módem, una solución de verdad brillante para un problema que parecía no tener salida. Y lo más genial de esta historia es que la respuesta estaba escondida en su propio nombre. Módem no es una palabra al azar, ¿eh? Es la abreviatura de modulador y demodulador. Así de claro. Su única y vital función era ser este traductor de ida y vuelta, y su nombre es un recordatorio constante de esa misión. El proceso era como una coreografía de traducción perfecta. Cuando la computadora de origen quería mandar datos, su módem, por así decirlo, cantaba esos unos y ceros. Los convertía en una melodía analógica para la línea telefónica. Del otro lado, el módem receptor escuchaba esa melodía y la transcribía de vuelta a unos y ceros para la otra computadora. Un traductor impecable. Bueno, ahora que ya entendemos la magia que ocurría por dentro, veamos las distintas caras que tuvo este traductor. Porque claro, no había un solo tipo de módem. Fue evolucionando y adoptando diferentes formas para adaptarse a las computadoras y a las necesidades de cada momento. Para muchos, el módem era una tarjeta que se instalaba dentro de la torre de la PC, el famoso módem interno. Para otros, era esa cajita misteriosa con luces que parpadeaban que se conectaba por detrás. Pero entre estas versiones había una variante que tenía un superpoder bastante inesperado, el módem fax. A ver, la idea de imprimir en una máquina de fax hoy nos suena rarísima, lo sé, pero en una época donde el email no era algo universal, esto era revolucionario. Significaba que desde un simple procesador de textos se podía enviar un contrato, un informe, lo que fuera, directamente a una oficina en cualquier parte del mundo. Y todo sin necesidad de tener una máquina de fax física. De repente, el módem convertía cualquier PC en una central de comunicaciones global. Y la magia, por supuesto, funcionaba en ambas direcciones. No solo se podía enviar, una PC también podía recibir un fax, digitalizarlo y mostrarlo en la pantalla, eliminando por completo la necesidad de papel. Básicamente, convirtió la computadora personal en una máquina de fax del futuro. Pero claro, de nada sirve tener el mejor traductor del mundo si habla a la velocidad de una tortuga. La velocidad de transmisión se convirtió muy rápido en el campo de batalla de esta tecnología y, para quienes la usábamos, en una fuente constante de frustración. Los famosos 56K. Este número, medido en bits por segundo, o bps, representaba la cima de la velocidad para los módems de teléfono.
Pero para que nos hagamos una idea, descargar una sola canción de 3 minutos a esta velocidad podía tardar más de 10 minutos. Cada página web, cada imagen que cargaba, era una verdadera prueba de paciencia. Para el texto sin formato de los primeros correos o los foros de discusión, pues estas velocidades alcanzaban. Pero la web no se iba a quedar quieta. Claro que no. Estaba a punto de explotar con colores, sonidos e imágenes, y todo ese contenido que la gente quería consumir era muchísimo más pesado. Y aquí estaba el cuello de botella. Los gráficos, los clips de audio, los primerísimos videos, todo lo que hoy damos por sentado era un lujo que costaba minutos y a veces hasta horas de espera. Cada imagen que se cargaba línea por línea era un recordatorio de que, aunque el módem había abierto la puerta a Internet, la humanidad iba a necesitar una puerta mucho más grande. La carrera por la banda ancha acababa de empezar. Así que, en resumen, el módem fue una solución increíblemente ingeniosa a un problema de traducción entre tecnologías. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Hoy, en un mundo que ya habla de inteligencia artificial, de computación cuántica, de realidades virtuales, ¿cuáles son esas brechas de comunicación que nos parecen imposibles de cerrar? ¿Y qué ingeniosos traductores vamos a necesitar para lograrlo?